Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Esta clase corresponde a la formación en Ley Micaela, destinada a todos los claustros de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Particularmente vamos a ver marcos normativos sobre género y su impacto en la universidad. Contamos con la exposición de Fernando Leguizamón, que es integrante del Comité contra las Violencias de Género y además es director de Asuntos Jurídicos de la universidad. Antes de reconocer la normativa nacional y específicamente la normativa vigente en la universidad, vamos a referirnos a dos hitos fundamentales a nivel internacional en relación a la normativa de género. Una es la CEDAW, que fue aprobada en 1979, fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas y como convención que aborda la discriminación contra las mujeres, es la primera referencia normativa que reconoce la desventaja de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. Esta convención fue reconocida, fue ratificada por la Argentina y más tarde, en el año 94, la Organización de Estados Americanos también aprueba una convención denominada Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También es la primera referencia a nivel internacional que esta vez reconoce a la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Estas dos referencias de normativa internacional tienen jerarquía constitucional a partir del año 94 y son referencias muy importantes para un conjunto de leyes que se van a aprobar más tarde en nuestro país y que se van a hacer referencia en esta exposición. A lo que pasó en nuestro país en estos últimos años, digamos, al día de hoy podemos afirmar que nuestra legislación en la República Argentina es una de las legislaciones más de punta respecto a los temas de género y el reconocimiento de derechos en ese sentido. Pero en algún momento, como si queremos hacer alguna referencia histórica, tenemos que remitirnos a alguna ley que haya comenzado con todo esto. Para no irnos tan lejos, yo me referencio más en la ley de actos discriminatorios, la 23.592, como inicio a esta exposición, que es promulgada el 23 de agosto del 88, que justamente ahí no la veo referenciada, pero bueno, igual justamente yo todo el cuadro de las leyes después se los puedo pasar, lo tengo a mano y le he agregado las últimas dos del año pasado y de este año. Esta ley tiene como finalidad restringir, obstruir o impedir algún tipo de acción que menoscabe el pleno ejercicio de las bases igualitarias en los derechos y garantías de la Constitución. Y en especial hace referencia a qué es un acto discriminatorio y habla de actos que vayan, que particularmente se consideren en contra de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, posición económica, condición social, caracteres físicos y especialmente habla de sexo en lo que se puede referir a lo que nosotros entendemos hoy que es un tema de género. La realidad es que a esta altura ya de la capacitación sabemos bien la diferencia entre lo que es el concepto de género y el concepto de sexo, pero
teniendo en cuenta el avance de la legislación en la Argentina, tenemos que entender que esta ley se aplica a cuestiones de género también. Y por más que no esté pormenorizada la cuestión de género como un acto discriminatorio, como amparada por esta ley, mejor dicho, digamos, ser un bien jurídico tutelado por esta ley, lógicamente lo tenemos que tener por amparado por esta ley desde el 88. Y lo que hace es elevar la pena de los delitos que se hayan cometido, teniendo en cuenta estos actos discriminatorios. Y los eleva de 1/3 en la escala penal. Y en realidad hace mención, en ese caso, en la ampliación de la pena, aquellos delitos que han tenido como destino un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, que respecto de la repercusión en la penalidad en nuestro país, el tema de género y sexual no está amparado por esta ley. Siempre está amparado como acto discriminatorio, pero no como una consecuencia sobre la ampliación de la pena de manera directa. Eso sí lo vamos a ver en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es la segunda ley que vamos a ver, que es la 26.485, que fíjense el salto que existe cronológico, porque está sancionada en marzo 11 del 2009. Esta ley, digamos, por su título es bastante pretenciosa, ¿no? Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Son estas leyes programáticas que realmente, digamos, sus títulos son prácticamente, y es muy improbable que se puedan cumplir, ¿no? Es más, de un tiempo a esta parte, estadísticamente, creo que ha pasado lo contrario, o se ha visibilizado más todavía, ¿no? Es una ley que establece que, en principio, es muy, muy importante, porque su primer artículo lo que establece es que es una ley de orden público. ¿Qué es una ley de orden público? Que es una ley imperativa, que no puede ser modificada por nadie, en ninguna institución, por ningún acto jurídico celebrado entre particulares. Esta ley siempre se aplica en todo el ámbito de la República Argentina, es una ley federal, y lo que establece también la ley es que, al ser una ley de fondo, es de aplicación en toda la República Argentina, con las reservas de caso respecto de cuáles son los procedimientos para ejecutar lo que establece de fondo la ley, que los procedimientos obviamente están reglados por cada provincia, porque se han reservado, obviamente, de la sanción de nuestra Constitución, la sanción de las leyes de forma y procedimientos en todo el ámbito de la República, cada una de las provincias. Es decir, que cuando nosotros tenemos una ley de fondo, como puede ser esta, o el Código Civil y Comercial, o la ley penal, su aplicación es federal, pero la forma en que se aplica se realiza de acuerdo a cada código o procedimiento de cada provincia. Y en la capital federal, mejor dicho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplican los códigos federales. Dentro de las disposiciones generales de esta ley, lo que establece es que trata de promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones. Ya acá tenemos una aproximación diferente a la ley de antidiscriminación que hemos visto con anterioridad, pero también al día de hoy es una protección desde el punto de vista de este inciso que se tiene que complementar con uno posterior. Según la técnica jurídica al día de hoy, o la técnica legislativa, quizá en este inciso debería haberse introducido el tema de género y no hablar solamente de mujeres y varones. Sí lo introduce en el inciso E, es decir que, fíjense, el A dice eliminación de discriminación entre mujeres y varones. El B, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. El C, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir y sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. El D, desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres. Y E,
la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Ahí ingresa dentro de nuestra legislación la palabra género, por primera vez, ¿no? Que hasta el día que ha sido muy utilizada en la última norma que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la autopercepción. Y lo interesante de esta ley es que lo que tiene es un listado de derechos protegidos. Es decir, lo que es un listado taxativo de bienes jurídicos tutelados por el legislador, como el espíritu de la ley está expuesto en la misma ley, en el artículo 3, y donde habla que esos derechos protegidos son una vida sin violencia y sin discriminaciones, la salud, la educación y la seguridad personal, integridad física y psicológica, sexual, económica y patrimonial, y que se respete su dignidad, obviamente todo eso de las mujeres. Son casi 10 incisos que estructuran cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Estas normas obviamente son programáticas, ¿no? Son normas que establecen principios generales de protección que después tienen que ser bajados en la realidad con políticas públicas reales y concretas. En el artículo 4 hace una definición y tipifica lo que es la violencia contra las mujeres y desagrega los distintos tipos de violencia que después nosotros los recogemos en nuestro protocolo institucional, que son aquellos que afecten su vida, la libertad, la integridad física, la psicológica, la sexual, la económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Es importante esta definición porque más allá de lo programático de los anteriores incisos del artículo anterior, lo que hace el legislador en este caso es establecer claramente cuáles son los tipos de violencia que protege esta ley, que antes no se encontraban expresamente legislados y que tenían que ser de creación jurisprudencial. Eran los jueces los que tenían que entender cuando se hablaba de violencia sobre qué tipo de violencia o hasta qué tipo de violencia estaba protegida o amparada por la legislación. Y esa tipificación de tipo de conducta, a su vez, tiene distintos tipos de violencia específica contra la mujer. La que es contra el cuerpo, la psicológica. La psicológica técnicamente tiene acá un tema en la manera que está redactado, ¿no? Cuando nosotros lo leemos como abogados. La física es clara, obviamente es contra la integridad del cuerpo de la mujer. En el artículo 5, el inciso 2, habla de la violencia psicológica. Es decir, la que causa daño emocional y disminución de autoestima, perjudica o perturba del pleno desarrollo personal que busca degradar o controlar sus acciones. A veces, técnicamente, el daño emocional no es lo mismo que el daño psicológico. Porque en alguna jurisprudencia se ha hablado que el daño psicológico tiene que ser alguna cuestión que tiene que tener algún grado de permanencia, y algunos lo han hasta relacionado con algún tema psiquiátrico. Y en este caso está empleando claramente la palabra emocional, que se puede llegar a relacionar más desde el punto de vista del derecho civil con el daño moral, ¿no? que le produce una persona, es decir, lo estrictamente emocional, que no tiene por qué repercutir en nada psiquiátrico necesariamente. Después, la violencia sexual, en todas sus formas, con o sin acceso genital, y la económica y patrimonial. Esas como las más importantes. Y también establece la ley, que es muy interesante, todo el desagregado que hace sobre el concepto de violencia, las distintas modalidades. La violencia doméstica da una descripción de lo que se entiende por violencia doméstica, por violencia institucional, por violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática contra las mujeres. Hay que entender bien que todo esto es absolutamente programático. Por más que la ley sea de orden público, no significa que si existe alguna en el futuro o el legislador no ha entendido y le queda una laguna respecto de lo que puede ser una conducta violenta contra las mujeres que no está expresamente
legislada en todos estos incisos, que son bastante claros, obviamente que están protegidos por el artículo 1 de la ley, ¿está claro? Y que puede suceder en el futuro que haya alguna conducta que no haya quedado amparada expresamente. Nosotros, desde el punto de vista de la capacitación que estamos dando, más allá de que obviamente todas estas modalidades de violencia son absolutamente iguales respecto de su importancia, me quiero referir a la violencia institucional. Estamos trabajando dentro de una institución y la ley la establece y la tipifica como la violencia contra las mujeres, aquellas que son realizadas por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública. Nosotros somos una institución pública que no pertenecemos a la Administración Pública Nacional, somos una institución pública, una persona jurídica de derecho público autónoma, regulada directamente por la Constitución, que nos damos nuestras propias normas y aplicamos nuestras propias normas de acuerdo a las leyes que regularon esa garantía constitucional de autonomía universitaria, establecida desde la reforma constitucional de 1994, con lo cual estamos incluidos en este inciso B del artículo 6 dentro de lo que es la tipificación de y crea un órgano de aplicación de la ley, que es el Consejo Nacional de la Mujer, y establece otras normas más programáticas y específicamente que tienen que ver con capacitación y políticas estatales respecto de la violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Este es el primer plexo normativo de mayor importancia y que se encuentra plenamente vigente, sin perjuicio que hasta el momento quizás haya que darle algún tipo de reforma, de actualización, y claramente aplicado en su gran mayoría por la jurisprudencia del día de hoy. Como para continuar respecto de la normativa, y del avance dentro de la normativa de la cuestión de género en nuestro país, podemos saltar a julio del 2010 con la sanción de la modificación a la ley de matrimonio civil, modificando el artículo 172 del antiguo Código Civil, esto previo a la sanción del Código Civil y Comercial del 2015, en donde se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Así que lo que hay es el reconocimiento de un derecho al otorgamiento de un acto jurídico, en este caso el matrimonio civil, sin importar la cuestión de sexo, que antes sí estaba plenamente establecido en nuestro Código Civil. Es un reconocimiento de un derecho muy importante que al momento que se realizó en nuestro país fue de absoluta avanzado. ¿Ah? Y también es muy interesante la modificación a la normativa respecto de la tutela sobre los hijos, ¿no? Porque hasta ese momento, por ley, salvo cuestiones extraordinarias y peligro para el menor, hasta los 5 años, la tutela es obligatoria sobre la madre. En este caso, existiendo matrimonios de un mismo género que pueden ser padres, se modificó el artículo 206 de ese momento y se entendió que quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés mayor, y en caso de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Se terminó con claridad un mecanismo de otorgar la tutela sobre los menores de 5 años, donde antes estaba otorgada de pleno derecho para la madre, y lo que hizo es reconocer la legislación la existencia de la posibilidad de padres del mismo género que les reconoce esa capacidad, ¿no? Ya estamos al 2012, como para ir avanzando rápidamente, y tenemos que hacer referencia a la Ley de Identidad de Género, la 26.743. Esta es de mayo 23 del 2012. Lo más importante de esta ley es tener presente que no es lo mismo el derecho que reconoce
a que le reconoce a las personas respecto de la autopercepción a la manera de ejercerlo ese derecho. Es decir, esta ley reconoce un derecho a la autopercepción de género y establece algunos mecanismos para poder ejercerlo. Uno de esos mecanismos es la posibilidad de modificar nuestro documento nacional de identidad. Pero es uno de los mecanismos. No significa que sea el único, que sea obligatorio respecto de la persona que se autopercibe diferente de cómo están sus inscripciones, y que tampoco sea obligatorio la imposición respecto de cualquier institución o persona que mantenga algún tipo de contacto con con la persona que se autorreconoce diferente, diferente de género de lo que está inscrita. Entonces establece claramente en el artículo 1, derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y al ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en particular a ser identificada en ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo de lo que allí es registrada. ¿Qué significa? Que es una garantía de una persona que tiene por el solo hecho de serlo, una persona humana, y esa garantía puede ser ejercida de distintas maneras. Puede ser ejercida con la herramienta que le otorga la misma ley en su artículo 3, donde dice ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila, de imagen, que no coincidan con su identidad de género autopercibida. Pero bien claro dice la ley que dice podrá. Es decir, que es una facultad que tiene la persona. Esa facultad se puede ejercer o no, por eso es una facultad. Si no se ejerce, igual queda vigente en los derechos establecidos en el artículo 1, que es a ser tratada de acuerdo a su identidad de género autopercibida. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como institución, de manera interna o en nuestros contactos de manera externa, tenemos que tratar a las personas tal cual ellos nos comunican que se autoperciben, a través de las reglamentaciones internas que tengamos como institución, para darle un orden, obviamente, a esto, pero eso no significa que si no trae una modificación o haya ejercido esta modificación en los registros, es decir, en su DNI, no pueda ejercer el derecho. Esto es importante porque ha sido un disparador para la modificación de nuestra reglamentación, que creo que ustedes ya han visto respecto de cómo ejercer este derecho, cómo ejercerlo dentro de nuestra institución de una manera confidencial y que no le exponga de una manera violenta a esa persona en la realización del trámite. Está claro que la ley establece el principio de confidencialidad como uno de los principios más importantes respecto de toda esta cuestión y el principio de sus registraciones que tenga por ante cualquier tipo de organismo o, por ejemplo, ante el Estado Nacional respecto de su sexo, con lo cual nosotros como institución no podemos suministrar información respecto de los registros de esta persona ante cualquier tercero. Tenemos la obligación de confidencialidad. Sí, hay un listado de derechos programáticos, trato digno, derecho de libre desarrollo personal, etc. Pero en el de trato digno es interesante, que es el segundo párrafo del artículo 12, que es el que establece que cuando la naturaleza de la gestión, y digo gestión porque obviamente las gestiones se realizan ante alguna institución, y nosotros somos una de las que recibimos muchas gestiones, haga necesario registrar datos obrantes en el documento nacional de identidad. Se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado. ¿Qué significa que esto después fue regulado internamente? Cualquier gestión realizada por una persona que se autopercibe diferente de lo que tiene su sexo registrado, es decir, de lo que establece su DNI, nosotros tenemos la obligación de tratarla en los términos de este párrafo del artículo 12
de esta ley, identificándola a esa persona con el nombre que se autopercibe, el número de documento y alguna inicial y las iniciales de los nombres registrados. Acá se suscitan muchos problemas que siempre en realidad son problemas de interpretación y problemas planteados por las personas que cuando leen estos reconocimientos de estos derechos no se sienten muy identificados, no están muy de acuerdo. Entonces, dice, ¿cómo puede una persona modificar su nombre en última instancia? Que lo hace de manera identificatoria. ¿Cuántas veces puede modificar su nombre? Bueno, eso es algo que no está reglado específicamente en la ley. En la ley se reconoce un derecho. Si una persona se autopercibe de determinada manera y con determinado nombre, nosotros tenemos la obligación de respetar ese derecho. Si después lo modifica, tenemos la obligación de seguir respetando ese derecho en la modificación. No importando si la modificación es a nivel registral, es decir, modificando su DNI o no. Esto que parece un caso de laboratorio no lo es, porque nos ha pasado en la universidad de personas que han estado en ese proceso de autopercepción, entonces han tenido momentos, digamos, de indefinición respecto de cómo pretenden que se los identifique, hasta que han tomado una decisión, no digo definitiva, sino más permanente, porque puede cambiar. Pero lo importante es entenderlo como un derecho humano propio de esa persona, y que está reconocido en el artículo 1. Después todo lo demás son mecanismos. El Estado federal le da un mecanismo de la posibilidad de modificar su DNI. Si lo pretende volver a modificar, tendrá que hacer una acción judicial, dice la ley. La universidad, como institución, tiene una resolución específica sancionada por el Consejo Superior, que establece un mecanismo para que internamente nosotros podamos tratar, de acuerdo a lo que establece la ley, darle un trato digno a esta persona de acuerdo a la solicitud establecida en cuanto a su identificación. Nuestra resolución, que ya tiene 3 años, si no me equivoco, creo que al momento que se sancionó, más o menos respetaba lo que se venía haciendo en todas las universidades nacionales, y creo que al día de hoy, pues esto la verdad que es muy dinámico, ha quedado un poquito desactualizado. Nuestra resolución, pero que ustedes, no sé si ya la vieron en alguna capacitación anterior, establece que una modalidad para que la persona que se presenta pueda solicitar la modificación de su identificación por ante la UNTREF, con la presentación de determinados formularios, y después la obligación de la universidad, una vez recibida esas notificaciones, echa a correr un procedimiento que establece que toda la documentación y la identificación de esta persona es de acuerdo a su autopercepción y al nombre elegido. Pero salvo en 2 instrumentos, mejor dicho, que es el título que se otorga al final de cualquier carrera de grado, de posgrado o cualquier certificación. Es una diplomatura superior, o lo que fuese, tecnicatura también, y el analítico. Respecto de esos 2 instrumentos, cuando sancionó el Consejo Superior, y la verdad que fue instancia de una propuesta nuestra, me hago cargo mía también, de legales, la universidad se reservó el derecho de mantener el nombre que establece el DNI, con argumentos sólidos en ese momento. El principal argumento era la imposibilidad de otorgar un título y registrarlo en el Ministerio de Educación con un sexo diferente o con un nombre diferente. Cosa que hoy no ha cambiado de manera definitiva, pero está empezando a cambiar. Ya existe en este último tiempo una posibilidad de ingresar, o por lo menos una apertura desde el Ministerio de Educación de ingresar un trámite, que eso creo que lo van a ver ustedes también, de ingresar un trámite por título de manera de excepción con la aplicación del segundo párrafo del artículo 12 de esta ley, con el nombre autopercibido, las iniciales y el nombre del documento.
Eh, Cuando nosotros tratamos esto también, si no me equivoco, corríjame Luciana Fernanda si están ahí, creo que ni siquiera el guaraní tenía la posibilidad de, más allá de definir hombre o mujer. ¿Mm? Es decir, que estamos hablando que en 3 años esto se modificó muchísimo, espero que se siga modificando más para simplificarnos el trabajo de todos, eh, pero lo importante es entender el principio general. Eh, Respetar el derecho a la autopercepción. Después, la universidad como institución tendrá que prever los procedimientos necesarios para poder respetar ese derecho humano a ultranza por ante quien corresponda. Por ejemplo, si hay que hacer un trámite especial ante el ministerio para el trámite de titulación, lo haremos en su oportunidad y después requerirá también de una reglamentación propia de las otras instituciones que interrelacionan con nosotros. Pero lo que no podemos hacer nosotros es impedir el ejercicio de un derecho por el solo, con la sola excusa del mero formalismo. ¿Está claro? Y creo que lo tenemos que entender de esa manera, más en las personas en los que ustedes tengan atención al público en general, previo a que sean alumnos, a los docentes, a los no docentes. Y esta también es una cuestión importante de determinar. Esta no es una cuestión ni ética ni moral, no es una cuestión de lo que nosotros tenemos pensado o de nuestro parecer propio respecto a esta cuestión. Esta es una cuestión de derechos. Es una cuestión de derechos reconocidos por la legislación. Con lo cual, lo que a nosotros nos parezca respecto a esto no interesa. Nosotros tenemos que aplicar la ley y tenemos que reconocer este derecho y entenderlo claramente. Y, y no hay objeción de conciencia en esto. ¿Mm? No es que alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo, entonces no pretendo, acá no estamos hablando de que esto tenga una importancia tal de que pueda alguien ser un objetor de conciencia y decir que no voy a aplicar esta ley, a reconocer este derecho, porque a mí yo no coincido. Em, Se está haciendo tarde, vamos a pasar ahora con... voy a seguir con la reglamentación nacional para después terminar nuestro protocolo, ¿no? Que creo que no sé si ya algo hablaron Luciano o no nuestro protocolo. Em, Después podemos saltar a la ley que está a la 27.499, que está promulgada del 2019, que es la que se denomina Ley Micaela, que en última instancia es la que estamos aplicando de manera concreta en este momento, que es la que ordena la capacitación de todo el Estado nacional, provincial y municipal respecto a las cuestiones de género. ¿Mm? Y establece penalidades cuando no suceda. El artículo 8 dice, las personas que se negaren sin causa justa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación y a través y de conformidad con los organismos de que se trate, el incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dar lugar a sanción disciplinaria. ¿Mm? Así que lo pueden ir diciendo a todos los que no se conectaron. Eh, y después a esta le voy a agregar 2 normas más para después hacer colorario con nuestra normativa interna, que son las más recientes, el decreto 476 del 2021 y la ley 27.636. El decreto 476 del 2021 es el que establece la posibilidad de ejercer el derecho de manera más completa, el derecho que establecía la ley de identidad de género, al momento de modificar el registro de nuestro DNI. Porque cambió la posibilidad de elección dentro del DNI respecto del género. Artículo 2 determina que las nomenclaturas a utilizarse en los documentos nacionales de identidad y en los pasaportes de la Argentina, en el campo referido a sexo, podrán ser F por femenino, M por masculino o X. Es decir, que lo que hizo este decreto es reglamentar la ley de identidad de género específicamente y ampliar su posibilidad de ejercicio. Y después, otra ley que también se aplica en la universidad, que es la última que vamos a ver hoy,
que es la 27.636, que es la promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley persigue, digamos, el espíritu de la ley es sancionar medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero. En su artículo 3 las define como todas aquellas que lo perciben como una identidad de género que no se corresponde con el sexo destinado al nacer. Esa es la definición para la ley de lo que son estos tres tipos tres tipos, que iba a decir tres tipos de personas, pero bueno, así lo dice la ley, ¿no? Porque la ley dice inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero. Sería tres tipos de personas respecto de su autopercepción de género. Establece algún tipo de enumeración programática de lo que pretende la ley implementar, que es obviamente respetar el derecho a la identidad de género, al libre desarrollo personal, a la igualdad real de derechos y oportunidades, a la no discriminación, al trabajo digno y productivo, a la educación, seguridad social, respecto a la dignidad, privacidad, intimidad, etc. Y establece de manera obligatoria un cupo para la administración pública. Como siempre, los legisladores nos dejan afuera en un montón de leyes. Hay legisladores que, digamos, o proyectos de ley que realmente entienden la naturaleza jurídica de las universidades y nos nombra como tal en algunas leyes y en otras no. Entonces, esta que pretende ser muy inclusiva nos deja afuera, pero obviamente que de manera analógica se aplica a las universidades también. Porque establece en el artículo 5, inclusión laboral en el Estado Nacional, cupo. El Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos. Realmente, nosotros no somos un organismo ni descentralizado ni autárquico. Nosotros no somos un organismo, porque no pertenecemos a la administración pública. Somos una entidad autónoma con el más alto grado de autarquía establecido directamente por la Constitución. Los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgéneros. Está claro que la voluntad del legislador es que todo ente público cumpla con esta normativa. La técnica legislativa correcta debería haber incluido las universidades nacionales dentro de ese listado. Hay leyes que lo han incluido y hay decretos que lo han incluido cuando los que los sancionan entienden bien la naturaleza jurídica de lo que es una universidad, y hay otras que se dejan llevar por la ley de administración financiera y su reglamentación que nos pretenden incluir dentro de la administración pública como un ente descentralizado. Eso más el PowerPoint que ustedes están viendo en este momento, que hablan de otras leyes y de convenios internacionales, hace la normativa extra institución. Internamente, nosotros tenemos, en los 5 minutos para darlo, tenemos sancionado un protocolo, tenemos sancionado, me cambiaron ahí, ¿qué pasó? Estoy todavía, ¿no? Sí. Sí, estás. Tenemos sancionado una reglamentación respecto a la identidad de género y tenemos sancionada también una reglamentación respecto de las licencias. El protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual lo trabajamos en su momento previo a la sanción y hoy que lo estamos aplicando, y la verdad que lo aplicamos lamentablemente mucho más de lo que yo esperaba, digamos, con mi prejuicio machista, si pueden interpretarme de esa manera. No pensé que esto iba a tener este grado de aplicación y que íbamos a estar cruzados por tantas cuestiones de discriminación y de violencia de género en nuestra institución. Pero en realidad en la sociedad entera, ¿no? Y me
algún mea culpa de no haberme dado cuenta hasta estar ante los casos reales de lo que pasa día a día, en este caso en nuestra institución. Esta aplicación que le hemos estado dando nos ha llevado ya a concluir que lo tenemos que modificar y que hay cosas que hay que ayornar, hay cosas que hay que mejorar y cosas que estamos trabajando para la brevedad proponer en su modificación en el Consejo Superior. Cuando se sancionó, estábamos dentro de las 10 o 5 universidades recién que lo tenían sancionado. Trabajamos sobre esos ejemplos. Eh, y, eh, y creo que en algunas situaciones nos quedamos cortos y en algunas otras situaciones no están descritas como deberían estarlo. Lo bueno es que nos estamos dando cuenta y lo bueno es que esperemos tener la recepción de las autoridades, tanto del rector y del vicerrector y como después del Consejo Superior, para poder modificar lo que vamos a proponer para modificar. El cambio que se suscitó dentro de la universidad con la sanción del protocolo fue muy grande porque antes no había norma que regule esto, con lo cual había una aplicación de normas generales a los distintos universos que había dentro de la universidad. Entonces, lo que sucedía entre los alumnos o entre alumno y docentes se tenía que regir por nuestro reglamento de sumarios y de fondo teníamos que aplicar nuestro reglamento de estudios o el convenio colectivo docente que se sancionó en el 2015. Para lo que era el universo no docente, el convenio colectivo no docente y la aplicación a través, obviamente, de nuestro reglamento de sumarios, con lo cual había primero una disgregación normativa, no había tipificaciones respecto de muchas cosas y algunas conductas que estaban claras o que se podían entender que merecían sanción respecto de actos de violencia o de discriminación dentro del convenio colectivo no docente no estaban así dentro del docente o no estaban así establecidas en el reglamento de estudios. Porque las situaciones obviamente son diferentes y estas normas reglan circunstancias diferentes. En ese sentido, el protocolo nos dio una herramienta importantísima. Primero, en la descripción de la conducta valiosa y la posibilidad de aplicar sanciones y de regular estas conductas con una norma que lo avale. Entonces, el artículo 3 establece claramente cuáles son las situaciones comprendidas en el protocolo y ahora situaciones de violencia sexual, como delito contra la integridad sexual, violencia sexual no descritos dentro del Código Penal, hechos de connotación sexista, discriminatorios, etc. Y la violencia contra la mujer, personas lesbianas, gays, travestis, trans e intersex. Y a su vez también hicimos una descripción al estilo de la ley contra la violencia en las mujeres de la modalidad de la violencia, la modalidad de la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, que quizá la mayor la mayoría de los casos que se nos han dado, ¿no? Y que desde el equipo interdisciplinario hemos dado una batalla más desde el punto de vista cultural que desde el punto de vista sancionatorio, ¿no? Que creo que también es la batalla que corresponde dar a través de la aplicación de la ley Micaela. Después que todos estén capacitados y continúan con la violencia simbólica, que se hagan cargo y le aplicaremos las sanciones que correspondan. El protocolo establece las funciones de nuestro equipo interdisciplinario y nos permite ser los receptores de las eventuales denuncias que después tramite por algún expediente administrativo